Y como ustedes bien saben, el próximo 27 de este mes se llevará adelante este referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero si el referéndum fuera el próximo domingo, ¿qué podría usted votar? Es una pregunta que ya le hacemos y le damos la bienvenida al director de Factum, Eduardo Botinelli. Un gusto, Eduardo, de que estés por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Sí, vamos a presentar una encuesta que fue realizada entre el 12 y el 22 de febrero. 900 casos en todo el país, urbano y rural, con lo que hacemos habitualmente, combinando la técnica de telefonía fija y telefonía celular, mitad y mitad de los casos. Como decía, del 12 al 22 de febrero, es decir, a un mes o un poco más de un mes, que se desarrolle efectivamente las elecciones. Y los resultados que tenemos del primer gráfico lo que muestran es cuál es el posicionamiento que hoy tendrían en forma segura, la intención de voto segura, hacia las distintas opciones que existen. Ahí lo que tenemos es el voto rosado, que es el sí, sería el 32%. Esto de nuevo es personas que dicen que votarían seguro por sí, 32%. Personas que votarían seguro por el no, 41%. Luego tenemos un 2% de personas que manifiestan que van a votar en blanco y que es un voto seguro o que lo van a hacer en blanco. Luego tenemos un conjunto de un 22% de voto dudoso, que es decir, se vuelca hacia una opción u otra, pero no en forma firme, sino que lo hace en forma dudosa, y el conjunto de indecisos puros. Esos son el 22%, es decir, más de 1 de cada 5 o casi 1 de cada 4. Y finalmente tenemos un 3% de voto anulado, personas que manifiestan que van a anular el voto. Acá hay un elemento importante y por eso, a diferencia de lo que pasa habitualmente en las encuestas de intención de voto, el voto anulado y el voto en blanco están separados. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es un voto que se computa hacia el no. ¿Bien? Mientras el voto anulado es un voto que no se considera. La regla, rápidamente, es: para que la ley se derogue, tiene que superar el 50%, es decir, 50% más un voto, del total de votos válidos. Es decir, no se toman en cuenta los votos anulados. De ahí la importancia de separar el voto en blanco, por un lado, que se suma al no, del voto anulado que no tiene efecto porque no participa dentro de los votos válidos. Bien, otra aclaración importante es que el voto en blanco se suma al no, pero los presentamos separados no porque el efecto final no sea el mismo en cuanto al comportamiento de mantener o no la ley, sino porque la lectura política es distinta según cuál sea el resultado final. Es decir, cuál sea el resultado final del sí y el no en sí mismos y cuánto el voto en blanco ayude o no a el mantenimiento de la ley, que es algo que claramente va a ser un análisis posterior. Y también el muestreo indica y habla de un potencial intención de voto. ¿De qué estamos hablando en este caso? Y también, ¿cuál fue el resultado que obtuvieron? Bueno, decíamos que había un 22% de voto dudoso. Bien, bueno, dentro de ese voto dudoso y de indecisos puros, lo que buscamos es cómo se aproximan hoy a las opciones existentes. Entonces, el siguiente gráfico lo que muestra es esas barras iniciales de 32% para el sí, 41% para el no. Bueno, cómo se comporta el voto probable, es decir, hay un 9% de ese 22 de voto dudoso que se vuelca hacia el sí. O sea, inicialmente se vuelca al sí o se volcaría hacia el sí, pero no es un voto seguro. Hay otro 8% que se volcaría por el no. De nuevo, no es un voto firme, sino que son personas que en principio se vuelcan hacia el no, pero no lo hacen en forma firme. Hay un 1% de ese 22 que se sumaría a el voto en blanco, es decir, que en principio están pensando en votar en blanco, pero no lo hacen en forma firme. Y de ese 22% termina quedando un 4% de indecisos puros. Esto no quiere decir que solamente el 4% esté indeciso. El 4% son indecisos que no tienen no se vuelcan hacia ninguna de las opciones. Después tenemos un 8% que se vuelca inicialmente hacia el no, pero con dudas, y un 9% que inicialmente se vuelca hacia el sí, pero con dudas.
Eduardo, si tomamos en cuenta lo que ocurrió desde septiembre de 2021 a este febrero de 2022, ¿cómo ha evolucionado esa intención de voto? Bueno, ahí lo que tenemos es, sí, la evolución de 3 encuestas: septiembre, noviembre y esta de febrero. Ahí lo que vamos a ver es justamente cómo se ha movido el voto firme hacia las distintas opciones. Lo que vemos es, en principio, estabilidad, no hay grandes movimientos. Hay un inicio en septiembre del voto seguro por el no del 38%, que después pasó al 39% y hoy se ubica en el 41%. Mientras el voto seguro por el sí ha oscilado entre el 31 y el 33%. Es decir, estos son movimientos además muestrales esperables, incluso que se mueva 1 punto o 2 las opciones y que no sea cambios de comportamiento. Entonces, en términos generales lo que vemos es estabilidad. Lo que sí hay una diferencia en esta última encuesta con respecto a las anteriores es que empezamos a discriminar el voto en blanco y el voto anulado, que no lo teníamos en las ediciones anteriores por el contexto en el que estábamos, es decir, previo a que se validen efectivamente las firmas, se convoque, es decir, todavía no estaba configurado el escenario, no estaban los colores de las papeletas, es decir, ahora sí. Por lo tanto, ese porcentaje de dudosos que antes estaba en el torno al 30%, que incluía gente que se podía volcar hacia el voto en blanco o hacia anularlo, hoy se ubica en el 22%. Bien, Eduardo, ¿alguna precisión más respecto a la intención de voto como para ir cerrando este análisis? Para cerrar, podemos volver al primer gráfico para mirar algunos elementos o reafirmar algunos elementos. El primero es que el escenario inicialmente se vuelca más proclive hacia el no, pero con un volumen de voto dudoso que es muy importante, ¿no? Entonces, como decía, esto se está desarrollando en un contexto de bajo nivel de conocimiento sobre lo que implica la ley de urgente consideración, sobre los contenidos. Esto se va a ir probablemente, queda un mes de campaña que va a ser trascendental hacia ese voto dudoso y hacia esos indecisos, con una campaña muy intensa en medios de comunicación y en el territorio. Y lo que decía, hay una barrera del 50% más 1 de los votos válidos que tiene que alcanzar el sí, y para eso lo que parece claro es que el voto firme y seguro ya lo tiene y no se ha movido en los últimos meses. Tiene que afirmar a los votos dudosos por el sí, tiene que convencer a los indecisos y tiene que disputar una parte del electorado que hoy está dudosa, volcándose hacia el no, y también los dudosos del voto en blanco. Es decir, hay un terreno de disputa que hace que no podamos hablar de ningún resultado concreto, pero sí de desafíos que se presentan hacia adelante para quienes impulsan la derogación de la ley de urgente consideración, los 135 artículos. Bien, Eduardo, por hoy muchas gracias. ¿Tendremos otra encuesta de estas características más adelante? Sí. Perfecto. Entonces aquí te esperamos. Muchas gracias por estar aquí.